Bueno, más que importante la ciudad en la diversidad, yo diría que es un elemento esencial de la ciudad, un elemento que se da en la ciudad y lo que pasa es que se pone en ciertos momentos en valor. La ciudad es diversa por sí, nace diversa en sus gentes, en quién la conforman, en cómo crece y en cómo se manifiesta todos los días. La ciudad, yo diría que no es importante, es que es diversa y lo que hay es que poner en valor la diversidad en los procesos de la ciudad, en cada proceso. ¿La planificación y la gestión urbana responden a esta visión? Yo creo que no. La planificación y la gestión urbana responde a una visión unitaria de la ciudad, es decir, no tiene en cuenta la diversidad, sino las ciudades serían de otra manera, o habrían crecido de otra manera y funcionarían de otra manera. La planificación urbana hay muchas veces que responden al muy corto plazo, responden mucho a la inversión que se tiene que ejecutar tarde o pronto y no hay en realidad no hay un crecimiento urbano que responda de verdad a una planificación para una ciudad diversa. Bueno, la diversidad influye en el proceso de transformación del Puche porque si partimos que un proceso de transformación hacia un barrio mejor debe de estar basado en cómo es ese barrio, ya el Puche es diverso desde su origen. El Puche nace con una población diversa, una población étnica distinta, con una forma de utilizar los espacios diversos, con una forma de comunicarse y por lo tanto todos son elementos a tener en cuenta para responder de verdad a las necesidades de esa población diversa del Puche, donde la población inmigrante, la población marroquí tiene un peso fundamental y unas formas de vivir y una forma de entrelazar su vida en sociedad, con lo cual es importantísimo. Olvidarla sería un error garrafal. No podemos. Bueno, las claves para los procesos de transformación indudablemente parte de una idea. Un proceso de transformación siempre parte de un impulso, ¿no? El impulso de una conciencia de que esos barrios son barrios olvidados, barrios segregados desde todos los puntos de vista, barrios donde necesitan equipararse al resto de la ciudad, o por lo menos a la ciudad global, a cómo las ciudades han ido creciendo y los barrios han ido quedando atrás en equipamientos, en todos los servicios que puedan tener. Por lo tanto, nace de esa voluntad de que el barrio mejore, pero una voluntad no solamente de la administración, una voluntad conjunta. La población tiene que tener también esa necesidad de que el barrio sea distinto. Por lo tanto, las claves son la necesidad y la voluntad de intervenir no en el corto plazo, sino en el largo plazo, una voluntad de intervenir globalmente y por lo tanto hacerlo desde el territorio. Si no se conoce cómo ha sido el barrio, cómo se ha conformado, cómo se conforma, no podemos tirar hacia el futuro. Por lo tanto, trabajando desde el territorio a través de equipos interdisciplinares con la población, no con la aportación de la población, sino población, administración, tiene que ir conjuntamente. Y hay un elemento muy importante, o yo diría dos posiblemente. Uno, esos procesos de transformación tienen que estar garantizados por un presupuesto que los ampare en ese tiempo. La temporalidad y el presupuesto que los garantice son muy importantes porque si no estamos minando los pies de la intervención, ¿no? Y en todo eso, el proceso, cómo se hagan las cosas se pueden hacer de una manera o de otra, es un valor fundamental. Y apunto una pincelada a las administraciones, todas juntas en un solo proyecto. Bueno, los pilares básicos siguen siendo los básicos. Es necesario reformularlos porque la sociedad ha cambiado un elemento fundamental. He dicho antes, ha cambiado el presupuesto, ¿no? Si se piensa en un proceso de transformación como el del Puche, que aproximadamente estaba pensado en su globalidad, el presupuesto no es el mismo, ya lo he dicho antes, sin un presupuesto, con lo cual lo mismo habría que reformular varias cosas.
el papel de la administración y de la población. Está claro que hay muchas veces que la administración aborda un proceso a través desde lo público estrictamente, tirando mucho de la población. Quizás esas son las bases que tendríamos que reformular. ¿Qué papel tiene la población en esto y cómo se quiere ver dibujada la administración? Hay veces que a lo mejor los momentos de crisis nos sirven para reformularnos, ¿no? Y posiblemente haya que mantener los elementos, pero reformular los pies sobre los que se sustenta ese papel administración-población, habría que plantearlo en ese contexto difícil económico. Bueno, la administración tiene ese papel importante que ya digo que la está teniendo porque es impulsora de la transformación de muchos barrios, ¿no? Muchas veces desde un papel regional, ¿no? Pensemos que estamos hablando de 3 administraciones en un concepto. Estamos hablando de la administración estatal, de la administración autonómica y de la administración local. 3 administraciones que deben de ser una sola administración cuando abordamos un proceso de transformación. Procesos como, por ejemplo, el Polígono Sur en Sevilla, ¿no? Son un modelo de cuando la administración va conjuntamente en la transformación de esos barrios. Un comisionado que mira y unifica todos esos elementos, unifica en los procesos la población. Indudablemente el papel de la administración tiene que ser el de una sola administración, 3 en una sola administración coordinada, y si no es una actuación integral, al menos coordinada, para que no sea la suma de varias, sino que se unifiquen los ejes temáticos y se ataque el empleo, la salud, la vivienda, todo bajo un mismo concepto y bajo una misma mirada, que sea como la zona de las Torres Gemelas, desgraciadas Torres Gemelas de Nueva York, una zona cero donde esté la política, pero no sea objeto de confluencia política. Bueno, este taller ha sido un buen momento, porque por eso es que estamos reformulando. Yo creo que estos momentos de encuentro te aportan otras visiones y otros elementos que cuando tú estás encerrado en tu territorio te cuadriculas un poco, es difícil. Por lo tanto, estos momentos son importantes para ver esas otras experiencias, y sobre todo también son importantes para formular respuestas en la planificación. Es decir, si la planificación no la vemos como un elemento fijo, sino como un elemento que tiene que dar respuesta en cada momento del proceso, indudablemente son momentos importantes y lugares donde tenemos que ir sacando consecuencias que vayamos incorporando, y sobre todo nos van abriendo esos ojos para pensar que en tal sitio hay soluciones que pueden responder bastante y traerlas al discurso de tus territorios. Con lo cual, enhorabuena. Me parece muy bien, y nada, invito a seguir fomentándolo y a seguir hablando de esos territorios que tienen que seguir, de esas personas que tienen que llegar a ser iguales ante la vida que tienen en las ciudades como otros ciudadanos de cualquier ciudad, concretamente esta del Puche, de la ciudad de Almería.